El versículo 12 de Josué 14, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. El pueblo de Israel, hermanos, se encontraba al borde de una promesa. Moisés había llevado, hermanos, hacia Egipto hasta la frontera de la tierra prometida. Sabemos, hermanos, que Dios, ¿verdad?, le había dicho a Moisés, mira, ve a Egipto, toma a mi pueblo, dice, y yo los llevaré, ¿verdad?, por el desierto hasta la tierra, ¿verdad?, que yo les voy a dar por heredad. La tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo les voy a entregar esa tierra. Y entonces, hermanos, en esos 40 años, ¿verdad?, que fueron vagando, ya habían llegado ahí al borde de la tierra prometida y habían visto la mano de Dios obrar con poder. Fueron librados, hermanos, de la esclavitud. El pueblo de Israel vieron señales y milagros. La Biblia dice que comieron del pan que caía del cielo, del maná. Dice que bebieron agua de la peña. Dice que caminaron bajo la protección de la nube y con la nube de fuego que les calentaba de noche. Ahora estaban, hermanos, a punto de tomar la tierra prometida. Pero antes, dice la Biblia, ¿verdad?, ahí en Números 23, que mandaron 12 espías para analizar la tierra, para analizar la situación y ver qué clase de enemigos se iban a encontrar. De esos 12 espías, solo dos, hermanos, solo dos hombres, Josué y Caleb, estaban listos para ir, avanzar a la conquista, ¿verdad?, y tomar aquella tierra. Los otros, hermanos, llenaron al pueblo de miedo, los llenaron de desánimo. Sin embargo, la historia, hermanos, de Caleb nos muestra que para derrotar gigantes necesitamos fortaleza, necesitamos fe y necesitamos determinación. Dice la Biblia ya en Números 23, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad?, que aquellos hombres vieron a los gigantes que estaba allá y dice que llegaron con gran temor y dice que atemorizaron a todo el pueblo con sus palabras. En aquella tierra hay gigantes, además esta tierra es una tierra, dice, que traga a sus moradores. Y no solamente eso, dice, al parecer de aquellos gigantes, dice, nosotros les parecíamos como langostas, como escarabajos, éramos simplemente insectos para ellos. Sin embargo, la actitud de estos dos espías, hermanos, de Josué, de Caleb, era una actitud positiva que decía, mira, no importa qué tan grandes estén, no importa cómo sea aquella tierra, nosotros podremos más que ellos porque con nosotros está Jehová. Y ellos fueron entonces con fortaleza, con fe y determinación. Y hoy vamos a enfocarnos en solamente uno de esos hombres, hermanos. Vamos a enfocarnos en Caleb y en su ejemplo. Ahora, lo primero, hermanos, que podemos encontrar aquí, ¿verdad?, es la diferencia entre los valientes y los cobardes. La diferencia entre los valientes y los cobardes. Estos hombres, hermanos, estaban desanimados. Ahora, ¿usted sabe que el desánimo, hermanos, es contagioso? El desánimo es contagioso, ¿sí? 10 espías vieron la grandeza de los enemigos y se sintieron como insectos. Y si usted ve, hermanos, allá en Números, la respuesta de la gente cuando los oyó, dice que se pusieron a llorar. Dice que se amargaron. Y dice que empezaron a hablar en contra de Moisés, de Aarón, de Josué, de Caleb. Y dice, hermanos, que empezaron, ¿verdad?, a quejarse, a reclamar. Se desanimaron. Su miedo, hermanos, se propagó por todos, afectando a toda la nación. Sin embargo, hermanos, Josué y Caleb tenían una mentalidad diferente.
Josué en lo particular, ¿verdad? Si usted ve allá en Números, la Biblia dice que Caleb dijo, sí, hay gigantes, ¿y qué tiene? Sí, tal vez la tierra es muy difícil, ¿y qué tiene? Mi Dios es más grande que cualquier gigante. Mi Dios es más poderoso que nos puede llevar por cualquier tipo de tierra. Si durante 40 años, ¿verdad? Mis zapatos no se acabaron, mi ropa no se rompió. Durante 40 años Dios proveyó. Dios va a seguir haciéndolo. Dios nos cuidó durante 40 años en el desierto y estoy seguro que Dios va a volver. Dios va a volver a hacerlo. Y es que los cobardes, hermanos, toman decisiones basadas en sus emociones y no en la verdad. Los cobardes toman decisiones basadas en sus emociones y no en la verdad. Y hermano, ¿sabe una cosa? Como creyentes muchas veces tomamos decisiones en nuestra vida basados en cómo nos sentimos. Basados, hermanos, en mis emociones, ¿verdad? Y tomamos decisiones equivocadas y a veces en nuestras decisiones, hermanos, afectamos a los demás. A veces cuando hablamos de un proyecto, ¿verdad? Y decimos, hermanos, miren, hay este proyecto para la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y no falta un desanimado, ¿verdad? Que comience, es que es un proyecto muy caro, no vamos a poder, somos muy poquitos, es que hace falta esto, es que hace falta aquello, y los demás oyen, hermanos, ¿y qué cree que pasa en ellos? ¿Qué cree que pasa en su corazón? Hay desánimo, pasa lo mismo. Se contagia. Y luego comienza, es que para el pastor se le hace fácil, como él no trabaja, como él no hace esto, como él no tiene hijos, como él no batalla con la esposa, ¿verdad? Y por eso se le hace fácil al pastor. Y luego sale, ¿verdad? Y comienza a hablar allá con otros de no, es que, y el desánimo, hermano, se contagia. Ya después hay una revolución, ¿verdad? Vamos a cambiar al pastor. Cuidado, hermanos. Cuidado. El desánimo se el desánimo se contagia. Lo que nunca debemos hacer es tomar decisiones, hermanos, basados en cómo me siento. Si tomo decisiones basadas en mis emociones, en mis sentimientos, siempre la voy a regar y siempre van a venir consecuencias a mi vida. Sin embargo, hermanos, los valientes avanzan, aunque los caminos parezcan difíciles. Mire, nuevamente, ahí en el versículo 11, mire las palabras de Caleb. Mire, Caleb dice en el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Sabe cuántos años tenía aquí Caleb, hermanos? 85 años. Hermano David, ¿cuántos años tiene? 47. Imagínese, le falta la mitad, ¿verdad? Pero vamos, usted tiene la misma fuerza que cuando tenía 20 años. No, ¿verdad que no? Lo mismo digo, hermano. Lo mismo digo. La fuerza no es la misma. Sin embargo, usted puede notar aquí la actitud de Caleb. ¿Cuál era mi fuerza antes, en aquel tiempo, cuando Dios me dio la promesa? Dice, ahora que tengo 85, mi fuerza es la misma. Y luego su actitud dice, dame ahora pues este monte que Dios me prometió. Tú dámelo, yo estoy dispuesto a avanzar a la lucha, yo estoy dispuesto a ir a conquistar, no importan los gigantes, no importa lo difícil del camino, mi Dios es más fuerte, mi Dios es más grande, dame ese monte. La pregunta es, hermanos, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿A qué grupo pertenecemos? ¿A los valientes o a los cobardes? ¿A los desanimados o a los animosos? ¿A los que decimos sí, vamos a darle, sí podemos? ¿O a los que decimos no vamos a poder? ¿A qué grupo pertenecemos, hermanos?
A pesar, hermanos, de su edad avanzada, Caleb no dudó en reclamar lo que Dios le había prometido, porque él tenía ánimo, porque él sabía en quién confiaba, porque él sabía que Dios es fiel a sus promesas y que si Dios le había dicho, yo te voy a dar heredad, él sabía que Dios le había de dar la heredad que le había prometido. Entonces, hermanos, hay una diferencia entre los valientes y los cobardes. Número 2, mire, la Biblia dice que aquella tierra dice que era tierra de gigantes. Ahora, ¿habrá gigantes en nuestra vida, hermanos? ¿Sí, verdad que sí? Ahora, ¿usted identifica sus gigantes? ¿Usted puede identificar a sus gigantes? Necesitamos identificar a los gigantes de nuestra vida, hermanos. Caleb sabía que tenía que enfrentar batallas. Sabía que no iba a ser fácil. Sabía que no había de ser una victoria instantánea. Ahora, hermanos, no me diga que una lucha se acaba con un solo golpe. A veces sí, ¿verdad? A veces sí, un golpe de suerte y bye. Los boxeadores. Pero por lo regular se van hasta los 12 rounds, ¿verdad? Y por decisión. Porque los dos se dieron con todo. Ahora, Caleb sabía, hermanos, ¿verdad? Que no iba a ganar instantáneamente. Sin embargo, él estaba dispuesto a luchar. En nuestra vida, hermanos, hay batallas y hay gigantes que buscarán derrotarnos, por lo cual debemos de identificarlos y estar dispuestos a luchar con ellos. No sé, aquí hay varios temores que quiero que veamos, varios gigantes que quiero que veamos y que veamos si nos identificamos con ellos. Primero, hermanos, el gigante del temor. Este gigante está muchas veces en el creyente también. ¿Cuántas veces no estamos pasando por una situación y el temor a esa situación nos paraliza? El temor nos impide, hermanos, avanzar. Sin embargo, allá en Primera de Juan dice que la fe es la única arma que vence el temor. La pregunta es, hermano, ¿usted tiene fe? ¿Usted tiene fe? ¿Fe en quién, hermano? ¿Fe en qué? Primero, a ver, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermanos? Y me puede responder, ¿verdad? Con Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en sus palabras, ¿qué es la fe? La fe, hermanos, es creer que algo va a suceder. No tengo la seguridad de lo que está pasando, pero sí tengo la seguridad de que va a suceder, porque hay alguien, ¿verdad?, respaldando aquello que yo creo. Y sabe, yo tengo fe, hermanos, en que todo lo que dice en este libro se va a cumplir. Porque esta no es palabra de hombre, hermanos. Es palabra de Dios. Y Dios cumple, hermanos, su palabra, cumple sus promesas. La Biblia dice en Hebreos 11:23, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres. Dice que lo escondieron por 3 meses por cuanto lo vieron, dice hermoso. Y dice que no cumplieron, hermanos, el decreto del rey. Sabían, hermanos, ellos creían que en Moisés había algo especial y que Dios había hecho nacer a Moisés por algo especial, y ellos no temieron el decreto del rey y fueron y lo escondieron por 3 meses y luego hicieron algo, ¿verdad?, para que llegara a la misma casa del faraón, ¿verdad?, y que creciera como hijo del faraón, porque tuvieron fe. La fe, hermanos, y el temor no pueden habitar en el mismo corazón. Donde hay fe, hermanos, el temor desaparece.
No importa la circunstancia que estemos pasando, no importa, ¿verdad? Si el momento es difícil, yo puedo creer que voy a salir de esa situación, que Dios me va a levantar del lugar donde yo esté. ¿Por qué? Porque Dios es más grande, porque Dios es más poderoso y porque sé, hermanos, que las promesas se van a cumplir. Dice la Biblia, no temas ni desmayes porque yo estaré. Mire, Josué 1. Josué 1. Josué 1:9. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas. Dice, ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mire Josué 24:15. Josué 24:15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Qué sigue diciendo ahí, hermanos? Pero yo y mi casa serviremos. ¿Usted por qué cree, hermanos, que Josué está diciendo eso? Porque Josué le creyó a Dios cuando le dijo, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Eso es fe, hermanos. Muchas veces el temor, hermanos, el gigante del temor nos paraliza. Enfrentamos problemas muy, muy grandes y nos quedamos inmóviles, quietos, ¿verdad? Pensando que, como muchas veces decimos, ¿verdad? Si no me muevo, no me ve. ¿O no, hermanos? Un creyente valiente debe de tener fe. Es que siempre va a haber temores, pero con la fe, hermanos, podemos vencer cualquier temor. ¿Qué tal, hermanos, el gigante de la preocupación? Muchos creyentes, hermanos, muchos cristianos andan preocupados, angustiados y agitados por el futuro, pensando en qué será el día de mañana, preocupados por el día de mañana. Pero ¿cuántos estamos seguros que el día de mañana nos vamos a levantar, hermanos? Mire, hay un hombre que Jesús habló, ¿verdad? Dice que había un hombre muy rico y dice que dijo, ¿qué haré con todos mis frutos, verdad? Dice, ya sé, derribaré mis graneros y levantaré unos más grandes, ahí pondré todo mi fruto. Luego dice que cuando lo hizo, dijo, alma, muchos bienes tienes para mucho tiempo, come, bebe y regocíjate. Y el Señor le dijo, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma? Muchas veces andamos tan preocupados, hermanos, por el futuro, pero la Biblia es clara. No te preocupes por el día de mañana. Jesús dijo, cada día trae su propio afán. Preocúpate por el día de hoy. Mire por favor Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Por nada estéis afanosos o preocupados o ansiosos o temerosos. Sí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción, ¿qué dice? De gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice Dios? No te preocupes, ora. La preocupación no soluciona nada, hermanos, pero la oración sí.
Prácticamente, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos? Pablo está diciendo, ¿verdad? Mira, ¿tienes algún problema? No te preocupes, ora. ¿Tienes solución? Ora. ¿No tienes solución? Humanamente hablando, ora. ¿Y qué hace Dios, hermanos? Cuando tú y yo con fe, ¿verdad? Vamos y ponemos nuestras peticiones delante de Dios. Dios toma, dice, nuestras peticiones, ¿verdad? Y dice que toma nuestras peticiones y luego la Biblia dice que toma nuestros pensamientos. Dice que va y se los dice, da a Jesús, se los pone en las manos a Jesús, ¿verdad? Y le dice, mira, estas son las peticiones y los pensamientos de Diego, guárdalos. Este es el corazón de Diego, guárdalo. ¿Y usted qué cree que hace Jesús, hermanos? No, ahora no quiero ni el corazón ni los pensamientos de ese cochino pastorcillo. ¿Usted cree que eso haga Diego? Digo, Jesús. Jesús toma nuestros pensamientos, toma nuestro corazón y dice, claro, Padre, yo los cuido. Y trae paz, hermanos, a nuestros pensamientos y trae paz a nuestro corazón. Cuando oramos. Muchas veces este gigante, hermanos, este gigante va a venir y nos va a poner una zarandeada. Y sabe, hermanos, que por este gigante que muchas veces no identificamos, hay muchos creyentes que caen, hermanos, en un derrame cerebral. O tantas enfermedades que hay, ¿verdad? A causa de la preocupación, se llenan, se les sube la presión, se revienta un vaso sanguíneo y tantas, una embolia, ¿verdad? Y ya quedó ahí vegetal en una cama. ¿Por qué? Porque no identificó a tiempo, hermanos, ese gigante y se dejó vencer por ese gigante y terminó, hermanos, en una cama de hospital. Cuando Dios dice, no te preocupes. Pon tus preocupaciones, trae tus cargas, ponlas delante de Dios y Dios pondrá tu corazón, Dios pondrá tus pensamientos en Cristo y Cristo traerá paz a tu mente, traerá paz a tu corazón y no es cualquier paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo entiendo, no lo comprendo. Pero siento una paz, mira, que nadie me la puede quitar. Gigante, hermanos, del temor, el gigante de la preocupación. ¿Qué tal con el gigante de la ira? Ay, pastor, hábleme del temor, hábleme de la preocupación. Pero ahí con la ira no se meta, ¿verdad? Ahí no, con eso no. Pero usted sabe, hermanos, que la ira puede destruir relaciones. La ira puede destruir ministerios, testimonios cristianos. Mire lo que dice la Biblia en Efesios. Efesios 4. Efesios 4. ¿Está ahí? Efesios 4. Mire lo que dice el versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora, cheque lo que dice después. Antes. Esa palabra antes, hermanos, hablando hermenéuticamente, ¿verdad? ¿Sabe lo que quiere decir? Antes. Quería hablarles con esta manera para que los chicos del seminario piensen que estudié, hermanos. Hablando en términos de hermenéutica. Esta palabra antes, hermanos, nos está hablando de antes de la amargura, antes de que brote la amargura, antes de que haya ira, de que haya, dice, gritería, antes de que salgan maldiciones, antes de todo esto, dice ser ¿qué? Benignos. ¿Qué quiere decir benignos, hermanos?
que hagamos el bien, que busquemos hacer el bien en todo, ¿verdad? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque la ira puede surgir de un momento a otro. Ustedes son compañeros, ¿verdad? Del seminario, sí, ¿verdad? Los dos en tercero, no. Ok, tercero y segundo, bueno. ¿Cómo se llevan? Muy bien, ¿verdad? Y pueden ser muy buenos amigos, ¿verdad? Y se hablan muy bonito. Pero de repente, ¿verdad? La hermana le habla acá a Daniel, ¿verdad? Y Daniel la ignora. Y se la acaba, ¿verdad? Muy enojona y de repente, ¡oh, ya me ignoró! Sí, sí. Y de repente, ¿verdad? Le vuelve a hablar y Daniel la vuelve a ignorar. Y entra, ¿verdad? Otro gigante, el orgullo. ¿Quién se cree Daniel para ignorarme? ¿Qué no sabe que yo soy, verdad? Y se la voy a aplicar igual. Y ya está poniendo, hermanos, en práctica la ira, ¿verdad? Con orgullo, con soberbia, porque no sabe quién soy yo, no sabe de qué familia vengo, ¿verdad? Y empieza a hacerle lo mismo, lo empieza a tratar mal, y también, ¿verdad? Suele Daniel bien sentido. Ah, sí, pues ahora se la voy a devolver. Y ya acabó con la ira terminó con una amistad. Cuando la Biblia dice, hermanos, que debemos de ser misericordiosos. ¿Qué es misericordia, hermanos? Misericordia es no recibir lo que merecemos. En este caso, en este ejemplo, ¿verdad? Él lo ignoró, él la ignoró. ¿Qué debería de hacer a ella, hermanos? ¿Ignorarlo también? Si él le habla, también ignorarlo y también voltearse. ¿Qué debería hacer según, hermanos, la misericordia? Hablarle con bien, ¿verdad? No tratarlo igual. Perdonando, dice, unos a otros. ¿Como quién? Como Cristo os perdonó, como Dios os perdonó en Cristo Jesús, hermanos. Si queremos vencer el gigante, este gigante de la ira, hermanos, debemos aprender a ser misericordiosos como Dios. Debemos aprender a perdonarnos como Dios nos perdonó en Cristo. La Biblia dice, hermanos, que Cristo vino y dejó sus huellas bien marcadas con su ejemplo. Según Primera de Pedro capítulo 2, ¿qué tengo que hacer yo? Debo ir poniendo mis pies en donde, hermanos, en sus pisadas. Debo ir siguiendo su ejemplo. Y si Él fue misericordioso, hacer uso de misericordia. Y si Él me perdonó, usar del perdón hacia otra persona. Eso es, hermanos, lo que debemos hacer para vencer el gigante de la ira. ¿Qué tal este gigante, hermanos? El gigante de la tentación. ¿Quién de aquí puede levantarme la mano y decir, hermanos, yo no enfrento tentaciones? ¿Quién podría decir que no tiene tentaciones? Pues para que me pase el secreto, ¿va? Para que me diga cómo le hace. Porque cada creyente, hermanos, se enfrenta a tentaciones. Sin embargo, Dios ha prometido juntamente con esa tentación darnos una salida. Una salida. Mire, primera a los Corintios, capítulo 10. Versículo 13. Primera a los Corintios 10, versículo 13. ¿Están ahí?
¿Qué dice, hermanos? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis. Mire lo que dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? ¿Es de humanos, hermanos, ser tentados? Pregunto, ¿quién de aquí es extraterrestre? ¿Quién de aquí es un robot, hermanos? ¿Quién de aquí es diseñado por la inteligencia artificial? Digo, porque si usted es una de esas tres cosas, hermanos, créame, usted no puede ser tentado. Pero creo que todos los que estamos aquí en esta tarde somos humanos, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros vamos a ser tentados, hermanos. ¿Van a venir tentaciones a nuestra vida? De una o de otra manera. Todos somos tentados de maneras diferentes, hermanos. Unos son tentados por la pereza, otros son tentados por la avaricia, por la codicia, otros son tentados, hermanos, por el orgullo, otros son tentados, hermanos, por la sexualidad, por la inmoralidad y por tantas cosas podemos ser tentados, pero todos de maneras diferentes, pero todas las tentaciones son humanas. Todas las tentaciones son humanas, hermanos. Sin embargo, mire lo que sigue diciendo. Pero fiel es ¿quién? Pero fiel es ¿quién, hermanos? Fiel es Dios. Amén. ¿Sí creemos que Dios es fiel, hermanos? Dice, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Yo creo en la fidelidad de Dios, hermanos. Él sabe hasta dónde podemos resistir. Y si la tentación es tan fuerte, Él no solamente, hermano, nos permite la tentación. Sigue diciendo el texto que nos da una salida. Y no es cualquier salida, hermanos, es una salida enorme para que podamos encontrar esa salida. La tentación, hermanos, puede ser vencida solamente si confiamos en la fidelidad de Dios. La tentación puede ser vencida solamente si confiamos en la fidelidad de Dios. Número 3, hermanos. Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la victoria. Mire, cada gigante que Caleb derrotaba, cada victoria, hermanos, que Caleb tenía al enfrentar a aquellos gigantes, lo hacía más fuerte. Oiga, pastor, pero ¿dónde dice la Biblia que Caleb enfrentó gigantes? La Biblia dice que todavía había gigantes, hermanos. Es más, años después, ¿verdad? Décadas después todavía había gigantes. Mire ahí en el versículo 15 de Josué 14. Todavía nos habla de un hombre que quedaba ahí, un hombre grande. Y está hablando de un gigante, hermanos. Y está hablando de un hombre que era guerrero, que era fuerte. Mire el versículo 15. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó ¿de qué? Había gigantes, hermanos, todavía en aquel lugar. Cada gigante, hermanos, que Caleb pudo derrotar, lo hacía más fuerte. Y así sucede en nuestra vida espiritual. Cada prueba superada, hermanos, nos acerca más a la victoria. Nuestro Rey, hermanos, Jesucristo, es un Rey conquistador. Jesucristo, nuestro Rey, es un Rey conquistador, hermanos. Es impresionante, hermanos, cómo la Biblia nos describe a nuestro Rey. En Juan 16:33, dice, en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Ahora, la aflicción nos habla de victoria, hermanos. Cuando usted le hablan de tener aflicción, ¿lo asocia con tener victoria? Claro que no, ¿verdad?
Pero luego nos habla en qué confiar. Dice, en este mundo tendréis aflicción. Luego dice, pero confiad. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Él ya conquistó, hermanos. Aún mire, dice en la Biblia en Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2. Mire qué impresionante la Biblia, hermanos, cómo aún estando en la cruz, Jesús estaba conquistando. Mire, versículo 14. El 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. 14 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lea conmigo el 15 que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Estando en la cruz estaba humillando a potestades, a demonios, a Satanás mismo, a la muerte, hermanos. Porque nuestro rey no es cualquier rey, es un rey conquistador. Él ya nos dio la victoria. Él nos lleva de triunfo en triunfo y nos asegura, hermanos, la victoria final. ¿Cuántos han leído Apocalipsis 22, hermanos? ¿Cuántos han leído Apocalipsis 22? Nos habla de un rey que ya venció. Y sabe una cosa, hermanos, yo estoy del lado ganador. ¿De qué lado está usted? ¿Del ganador o del lado perdedor? Del lado ganador. Amén, hermanos. Eso nos demuestra, hermanos, que nuestro rey no es cualquier rey. Es un rey que ya nos dio la victoria. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para vencer los gigantes? Primero, no temas. Dios es más grande que cualquier obstáculo. Número 2, ten fe. La fe en Dios destruye el temor. La fe en Dios destruye la duda. Número 3, no te preocupes. En lugar de afanarte, ora. Confía en Dios. Confía en sus promesas. Confía en su fidelidad. Número 4, controla tu carácter. Controla tu carácter. La ira y la amargura no solo dañan tu vida. La ira y la amargura dañan a las personas a tu alrededor. Lo vemos, hermanos, en el pueblo de Israel cuando aquellos 10 espías vinieron y empezaron a... No solamente dañaron su vida, dañaron a los que le rodeaban, hermanos. Hablaron en contra de Dios. Entonces cuida tu carácter. Número 5. Resiste la tentación. Dios siempre te dará una salida. Dios siempre te dará una salida. Caleb, hermanos, no se dejó vencer. No se dejó vencer, hermanos, ni por aquellos gigantes, ni por aquella tierra que tragaba a sus moradores. No se dejó vencer, hermanos, por su edad. Ay, no, ¿verdad? Me siento mal con esto. Tan chavos y muchas veces cuando ya mejor me voy a regresar a mi casa, me duele todo. Tan jovencitos. Bueno, ni tanto, ¿verdad? Caleb, hermanos, no se dejó vencer por la edad. No se dejó vencer por las circunstancias. No se dejó vencer por el miedo. Él, hermanos, peleó y conquistó su promesa. Él vino y le dijo, dame ese monte. Y qué interesante, mire, vamos a terminar ahí. Mire, terminamos ahí en este versículo 12. Dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí.
y que hay ciudades grandes y fortificadas. Sí, va a ser difícil. Pero ¿qué dice? Quizá Jehová estará. ¿Sabe? En ese quizá, hermanos, no es que él estuviera pensando, no, a lo mejor Dios no quiere ayudarme. No, hermanos. No. Ese quizá no es duda, hermanos, de Dios. No está dudando de Dios. Hay veces que Dios, hermanos, nos va a poner ahí y nos va a dejar que luchemos. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio lo que tenía que darnos, ya nos dio su palabra, ya nos dio su promesa y nosotros solamente tenemos que ejercer fe. Tenemos que tomar acción de las circunstancias. Por eso dice, quizá Jehová esté conmigo y los echaré como Jehová. En esa promesa, hermanos, es en la que confiaba Caleb. Como Jehová, ¿a qué? Ha dicho. Como Jehová ha dicho. Tú también, hermano, puedes conquistar tu promesa. Dios nos ha prometido grandes cosas, pero necesitamos tomar acción. Necesitamos levantarnos, necesitamos luchar y conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces no debemos permitir, hermanos, que los gigantes del temor, de la preocupación, la ira o la tentación nos derroten. Dios, hermanos, ya nos ha dado la victoria. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho, hermanos. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén, hermanos. Entonces, no hay más que fortalecernos, hermanos, en el Señor, en el poder de su fuerza, tener fe, tener determinación para poder salir y conquistar. Oramos. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida, a nuestro corazón. Sin duda alguna, Señor, cada día de nuestra vida, todos enfrentamos gigantes. Lo triste, Señor, es que muchas veces no logramos identificarlos. Y muchas veces, Señor, no solamente estos gigantes que hemos visto, sino pueden ser muchos más. Pero no logramos identificarlos, Señor, por lo tanto no podemos enfrentarlos. No podemos, Señor, luchar contra ellos y no podemos derrotarlos. Yo ruego, Señor, que tú obres en nuestro corazón. Que nos ayude, Señor, a tener una vista espiritual y poder identificar, Señor, estos gigantes en nuestra vida que vienen con el propósito de derrotarnos, de deprimirnos, de amargarnos, de arrastrarnos, Señor, y echar por suelos nuestro testimonio y nuestra vida como creyentes. Que podamos identificarlos y fortalecidos en ti podamos levantarnos, salir, Señor, y pelear contra ellos y poder tener la victoria, Señor, confiando en tu palabra, confiando en tu promesa de victoria y hacer, Señor, lo que tenemos que hacer. Todo para tu gloria y todo, Señor, para que tu palabra y tu evangelio siga siendo conocido. Que tú recibas siempre, Señor, la gloria y la honra que tú mereces a través de nuestras vidas y de nuestras victorias. Gracias, mi Dios, por este tiempo y gracias por tu palabra. Rogamos que hagas en nosotros lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén.